Dios le bendiga. Es un gusto poder saludarles una vez más en este segmento a la luz de la palabra. Hoy tenemos otro tema para poder compartir con cada uno de ustedes y pues esta oportunidad queremos que siga siendo bendición para su vida, para todos los que nos ven, nos escuchan en diferentes lugares de el planeta Tierra. Un gusto saludarle, pastor. Amén. Buenos días. Vamos a retomar nuevamente esta transmisión y vamos a tener hoy un tema muy interesante, ¿verdad? Que habla acerca de la vida del apóstol Pablo, un hombre que fue clave en el desarrollo de la predicación de la palabra y queremos que sean bendecidos a través de la luz de la palabra con lo que vamos a compartir hoy. El tema sería muy, muy, muy interesante y muy edificante para todos aquellos que nos van a sintonizar. Ese tema es el apóstol Pablo, su conversión al cristianismo. Porque normalmente, bueno, tenemos la idea de escuchar de el apóstol Pablo y todos vemos a un hombre ya liderando, predicando, un hombre que pues fue importante, como usted ya lo mencionó, tanto en escrito como en enseñanza y fue fundamento, fue clave en la iglesia. Pero el apóstol Pablo, según la palabra de Dios, pues fue un hombre que fue enemigo de la cruz, fue un perseguidor de la iglesia, pero realmente ahí vemos el trasfondo, ¿no? En su biografía del apóstol, que antes era llamado Saulo de Tarso. Y de ahí debemos de comenzar y partir que cuando las personas en aquellos tiempos se les conocía de un nombre y luego era cambiado a otro nombre. Ese cambio es radical, es fundamental en la vida de una persona porque eso habla de la transformación que Dios hace en cada persona. Él comienza precisamente llamándose Saulo de la ciudad de Tarso, según vemos la palabra. Este joven allí creció, ahí se desarrolló hasta la etapa de que pudo tener la oportunidad de viajar a diferentes lugares ya con una encomienda, pero realmente, según entendemos de la palabra, su madre era de origen judío y su padre era de origen griego y de esa manera, pues vemos que nace en un lugar prominente del Imperio Romano. Es importante decir que el Saulo, llamado de Tarso por la ciudad, dice la palabra que fue criado en una idea donde tenía doble cultura, tanto la griega como la judeocristiana después. Pero, realmente ahí vemos que, Saulo comienza a crecer, el mismo, apóstol ya después da a conocer en Gálatas, ¿verdad?, que él, había sido una persona que creció bajo un gran rabino llamado Gamaliel, el cual aprendió y abrazó diríamos, la religión de los fariseos. Era un grupo judío, pero que eran muy celosos de la ley. Él conoció mucho respecto a la ley y de esa manera se comienza a encaminar. Yo quisiera ver, pastor, cómo en la palabra de Dios vamos a ir viendo, ¿verdad? Él dice la escritura que donde aparece en los primeros pasajes en Hechos capítulo 7, donde es apedreado, martirizado, uno de los que fueron diáconos de la iglesia, los primeros diáconos, y después, por la prédica y todo eso, dice que fue apedreado y murió, pero ratifica en la palabra que la gente pusieron sus ropas, las ropas que traían para poder ellos hacer su acto bajo los pies de un joven. Y ahí aparece la primera historia de Saulo, bajo los pies del joven Saulo de Tarso. Y es ahí donde él participa, donde él se hace, pues, involucrado a este martirio de este hombre llamado Esteban, que evidentemente de ahí marca la cuestión de ver a Saulo
el hombre que no conocía realmente a Jesús, no conocía el Evangelio, aunque llegó a tener conocimiento de la ley, pero no tenía el conocimiento del Evangelio. El Espíritu Santo aún no había iluminado su mente, su corazón. Y entonces vemos de ahí la partida de esta historia, de este personaje llamado Saulo de Tarso. Es correcto, pastor. Y es muy interesante ver la historia de Saulo porque nos enseña cómo Dios, eh, a través de un recurso maravilloso que tiene, que es la gracia, puede transformar la vida de un hombre de una manera radical, porque, como ya lo mencionó usted, el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, estuvo forjado a los pies de Gamaliel, que era un maestro, ¿verdad? Muy conocedor de la ley, pero fue forjado de una manera muy radical en el celo del movimiento fariseico, ¿verdad? Y vemos aquí su aparición, como usted bien lo dice, en el capítulo 7, cuando es apedreado el primer mártir de la iglesia primitiva, que es Esteban. Dice en el capítulo 7, versículo 57 en adelante: entonces ellos, dice, se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él, sobre Esteban, por aquella poderosa palabra que estaba compartiendo. Y dice que lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y dice la escritura que mientras lo apedreaban, Esteban oró y hizo una declaración maravillosa y dijo: recibe, Señor, mi espíritu. Pero ahí estaba Saulo, que fue uno de los testigos, dice la escritura, ya en el capítulo 8, y que estuvo de acuerdo con el asesinato de este hombre que era seguidor de Jesús. Sí, efectivamente. Y yo quiero aplicarlo porque en el caso de Saulo era una cuestión religiosa, era una situación donde él le marcaba el celo religioso, pero tomando en figura de una historia en el Antiguo Testamento, Naamán, dice que Naamán era un general del ejército del gobierno de Siria y dice que era valeroso, dice que era un hombre prudente, dice que era el brazo derecho de este reino de Siria, pero la palabra agrega pero leproso. Y es como una persona de que lo pueda tener todo y a la vez tiene esa cuestión de que puedes aparentemente no tenerlo nada. Entonces lo aplicamos a la vida de Saulo como lo aplicamos a la vida de muchas personas que puedan tener muchas cualidades, puedan tener muchas eh, actitudes en su vida que parecieran admirables, todo eso. Y me refiero en el caso de algunos que puedan sentir que son muy valientes, que son personas prominentes, que son muy hábiles para esto y aquello, pero cuando falta Dios, ahí está el pero. Faltar a Dios en la vida de una persona no es tenerlo nada, a pesar que pueda tener tantas cosas y vivir tantas cosas, tener capacidades, pero sin Dios la persona no es nada. Y eso es lo que le pasaba a Saulo de Tarso, que era un hombre que se había formado de una postura muy rígida, muy estricta, que así eran los fariseos, pero no tener el conocimiento de Dios realmente, del Evangelio eterno de Jesús. Saulo no tenía nada. Y eso mismo hacía que Saulo pensara que lo tenía todo y a la vez se da cuenta que no tenía nada. Entonces, como que provocaba en la vida de este hombre esa situación de ver a los que ya en la iglesia primitiva, que le llamaron los del camino, era un celo, pero no un celo positivo, sino un celo de la competencia, un celo del cual lo que ellos tenían, él no lo tenía, lo que ellos vivían, él no lo podía. Yo veo que por más que Saulo perseguía a la iglesia, porque lo dice en Hechos 8, que Saulo consentía en la muerte de Esteban, y él levantó esa persecución contra la iglesia. Es de manera que parte de la cuestión de Saulo era por verlos a ellos. Yo veo que
cuando alguien ataca y en vez de que los veamos tristes, los veamos afligidos, los veamos, pues ellos, los cristianos morían pues con honor, morían con gusto por la causa del evangelio, por causa de Cristo. Y eso a Saulo le podía haber inquietado y llevado a cada vez más celo, más coraje, más ira. Y es que evidentemente ellos tenían lo que Saulo no tenía. Por más que buscaba, se refugiaba en muchas cosas, ver a Saulo que estaba buscando algo en su interior y por más que lo intentaba hacer, no lo conseguía. Y ver a esta gente que a pesar de la persecución, sufrimiento y todo, los veía que, pues, ahora sí como él un día declaró más adelante en sus cartas, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces eso le pudo haber inquietado en la vida de Saulo para que cada vez pues, fuera más eh, amenazador, más enemigo de la cruz. Y eso es precisamente donde muchas gentes creo que realmente están buscando una vida tranquila, felicidad con paz y pensar que lo puedan tener todo, pero cuando Dios falta en su corazón, eso irrita más, eso afecta más y por eso la gente como que a la vez se vuelve contra el evangelio, contra la iglesia del Señor y pensando que hacen un bien, realmente es un mal no para la iglesia, para sí mismo. Saulo estaba afectando a sí Así mismo. es. Sí, porque mire, pastor, sin duda alguna, la transformación de Saulo nos deja una enseñanza muy, pero muy maravillosa y que podemos ver a través de la Escritura. Usted acaba de mencionar que Saulo, había algo en la vida de Saulo que él no tenía, que tenían los del camino. Nosotros sabemos en el libro de los Hechos que cuando llegó el Pentecostés y que fueron investidos por el Espíritu Santo, entonces ellos obtuvieron un poder y una autoridad que aún los maestros de la ley no podían conseguir con tanta enseñanza que ellos tenían, con la revelación de la ley, porque la entendían hasta un cierto grado, ¿verdad? El apóstol, bueno, Saulo, antes de ser el apóstol, su celo estaba mal encausado. Y Así como es. dice usted, puede ser una de las causas el que él veía en gente que era del vulgo, gente que no tenían una preparación a la altura de la que él tenía, y veían cómo hablaban con un denuedo tremendo y Efectivamente. cómo podían ellos disertar, ¿verdad?, acerca de cuestiones que para el apóstol, para Saulo era algo que únicamente ellos tenían acceso y podían ver verdaderamente que en lo que ellos estaban hablando había algo que inquietaba. Y eso era la gracia de Dios sobre la vida de estas personas, ¿verdad? Y yo quiero enfatizar en el transcurso del tema el recurso que Dios empleó para esta transformación, que sin duda alguna nos deja a nosotros la seguridad de que Dios, cuando Él decide dar una identidad a una persona, es cuestión de que nosotros tengamos un encuentro con Él. Saulo estaba persiguiendo algo que no conocía. Saulo estaba persiguiendo a alguien que él no imaginaba que en un futuro tenía que ser confrontado, porque la gracia, hermano, es confrontacional. La gracia te Así es. confronta tus debilidades, confronta tus áreas de de oscuridad donde tú tienes falta de. Entonces la gracia es un elemento muy completo que yo creo que es importante ir viendo porque fue el recurso que Dios empleó en Saulo, porque aunque él asentía y perseguía férreamente a los del camino, no únicamente para golpearlos, él buscaba la manera de eliminarlos, ¿verdad? Él pensaba en su ignorancia que estaba haciendo un servicio a Dios, pero podemos ver cómo cuando ya él tuvo ese encuentro directo con Jesús, vino una transformación maravillosa que hoy nosotros podemos entender que fue gracias a la gracia de Dios, ¿verdad? Que pudo hacer esta transformación tan radical y que nos deja a nosotros, al menos Pablo es uno de los personajes de la Biblia en los cuales yo casi por lo regular predico porque hay un área muy extensa de lo que él hizo, de su trabajo, de su obra, que a nosotros nos enseña mucho y que nos da a nosotros a conocer
que la gracia de Dios, cuando está sobre tu vida, te hace una persona sabia, una persona diferente que hace que tú reconozcas que todo lo que tú acumulaste no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que Dios ha depositado en ti, porque te da una nueva identidad. Eso fue lo que pasó con el apóstol. Y fíjese, pastor, que vemos en la vida de Saulo que siendo en lo humano una gran eminencia, ante Dios no era nada. Y realmente eso es importante ver que, como Saulo, muchas personas, Dios permite que lleguemos a tocar fondo. Que dentro de eso, el que se enaltece es humillado. Y que de alguna manera el Señor permite que lleguemos a pisar eh, de una situación y condición lo más bajo. Lo digo en este sentido porque cuando usted lo menciona, querer servir a Dios, pero servirlo desde un punto de vista personal y no en la voluntad misma de Dios o a la luz de la palabra, la persona va en sentido contrario. Precisamente Gamaliel, en un pasaje que está en el libro de Hechos, dice, no sea que nos encontremos luchando contra Dios. Déjenlos, porque a lo mejor puede ser que estemos luchando contra Dios. Y Saulo, en vez de servir a Dios, que él pensaba que servía a Dios, estaba contra Dios, estaba luchando contra Dios. Entonces, de esa manera lo podemos aplicar por cómo hay vidas que de alguna forma van y van sintiendo que se va perdiendo. Y eso es para todos, cualquier tipo de condición en la que la persona está viviendo y de todo tipo de personas que conocemos. La cuestión es que pasaría como una comparación y perdonando de este ejemplo, pero es como cuando un vehículo se estanca, se atora entre el lodo y entre más le aceleran, entre la rueda más gira, en vez de salir, lo que está haciendo es sumirse. Entonces, ese es el punto donde el Señor nos lleva y nos confronta, como usted lo dice, solamente por la gracia que nos sostiene y nos levanta, pero por nosotros cada vez más nos vamos hundiendo. Cada vez más lo que hacemos nos va llevando a un abismo. Y eso fue lo que le pasó a Saulo de Tarso. A manera que precisamente cuando ya llega a un nivel que para él era arriba, para Dios era ir hacia abajo. Pero es lo que dice la palabra. Dios permitió ese nivel porque de allí donde Dios quería rescatarlo. Así es, Él no quería usar su capacidad, su habilidad. Dios quería usar la gracia en él, quería usar su vida en servicio a Dios, transformado el hombre para que no dependiera de él, sino dependiera totalmente de la gracia de Dios. correcto. Entonces, por eso el mismo apóstol Pablo reconoce en sus cartas cuando dice que él, el Señor vino y escogió lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. Fue lo que Dios escogió. Y cuando Dios escoge a Saulo, cuando manda a Ananías, según capítulo 9 de Hechos, Ananías le dice al Señor, yo sé quién es, y yo sé que ha perseguido la iglesia, y él tenía temor de llegar con Saulo, porque pues él sabía hasta dónde era dispuesto Saulo de hacer, pero el Señor le dijo esa palabra, ve, porque instrumento útil me es este. Correcto. Entonces, agregando de que cuando la persona está lejos de Dios, cuando la persona no conoce el Evangelio, cuando la persona no ha sido transformada, realmente, ahora sí que no somos instrumentos útiles. Y eso recordar el caso de Pablo cuando escribe a Filemón, de Onésimo, que le dijo antes, a ti ni a mí nos era útil este hombre, pero ahora que transformado por el poder de Dios, a ti y a mí nos es útil. Y Correcto. eso fue lo que Dios dijo a Ana- Ananías acerca de Saulo, instrumento útil me es este. Correcto. Entonces el cambio que Dios hace en la persona de lavarlo, transformarlo, regenerarlo y hacerlo una gran bendición para la sociedad. Así es, y qué impactante vemos aquí cuando Pablo se dirige a Damasco, dice la escritura, ¿verdad? Y de repente cae al suelo, ¿verdad? Y tiene esa confrontación con Jesús y le dice,
¿por qué me persigues? ¿Quién Así eres? es. ¿Quién eres tú? Él pregunta, ¿verdad? Y si soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Entonces podemos ver aquí cómo, hermanos, vemos la gracia en acción, porque detrás de la gracia hay un intento formativo de parte de Dios para con la persona que Él la comparte, para transformar la vida humana. Y aquí vemos que a Pablo estaba siendo iniciado en un proceso de transformación de ser Saulo a convertirse ahora en el apóstol Pablo, Así que es. verdaderamente iba a ser un instrumento útil para el desarrollo del mensaje de la palabra de Dios, dándole a Pablo una identidad, una vocación, un servicio que iba a desempeñar, ¿verdad? Y como vemos nosotros aquí que esa transformación, ¿verdad? Se da a través de esta gracia, porque la gracia es, hermano, también transaccional, que déjeme decirle la palabra correcta, transaccional. Hay una transacción entre el cielo y la tierra, donde Dios quita todo lo terrenal de Pablo, todo lo que a él le era ganancia, como luego dice en la Escritura, y imparte, ¿verdad? De lo alto, esa sabiduría, ese conocimiento, esa revelación, usando el carácter de Pablo para el trabajo. Y quiero que entendamos algo. Aquí a Pablo se le dice que Así es. va a sufrir a causa del trabajo que va a realizar en la obra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajar en la obra de Dios no es algo fácil, pero es algo que nosotros lo podemos lograr porque ya no somos nosotros. Pablo decía, ya no vivo más yo en mí, ahora Cristo vive en mí, Así ¿verdad? es. Amén. Entonces, eso quiere decir que nuestra voluntad, a través de la gracia, porque es transformadora, ahora nosotros ya no vamos a actuar conforme a nuestra voluntad. Ya no vamos a pensar conforme a nuestros pensamientos. Ahora nosotros lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es dejar que la gracia de Dios se mueva a través de nuestras vidas y que aquello que no servía, que aquello que era invaluable, aquello que para la gente era lo más miserable, lo más vil, ahora tiene un peso delante de Dios y que ese peso va a ser ocupado para que la obra del Evangelio sea engrandecida como nos fue con la... Y ahí está la transformación a través del cambio de nombre. Así es, Y eso es histórico en la Biblia porque el primero que Dios le cambia el nombre, pues es a Jacob, de Jacob a Israel. Y ese cambio de nombre habla de cambio de condición, cambio para el propósito por el cual Dios nos dio vida y nos ha salvado. Y vemos también en el caso del Nuevo Testamento, o de Pedro, así es. que antes era Simón y después fue llamado por el Señor Pedro. Y en este caso particular de quien hablamos, de ser Saulo de Tarso a ser llamado el apóstol Pablo. Y que él nos dice, yo soy el último, por el cual Dios mostró su gracia y misericordia y que lo convirtió en apóstol, dice, para los gentiles. Y ahí donde el nombre comienza a ser tan importante, tan radical, porque esa es precisamente la postura que Dios quiere hacer en cada vida, transformarnos, regenerarnos, salvarnos. Y antes de partir a la eternidad, Dios quiere usar nuestras vidas en propósito aquí en la tierra. Propósito personal, propósito familiar, propósito en la sociedad, propósito en el reino de los cielos. Y precisamente yo veo que, por ejemplo, en el caso de como Saulo, era una persona que hemos dicho tenía muchas habilidades, muchas cualidades, mucha sabiduría, pero cuando lo tenemos y lo usamos en el ego, en lo personal, eso es lo que choca contra la voluntad de Dios. Cuando alguien lo quiere poner y usarlo como una cuestión personalizada, a Dios no le agrada. En cambio, el conocimiento, la habilidad y sabiduría que tenía Saulo, al ser transformado, convertido al cristianismo, Dios no cambió esa persona en otra, sino que la regeneró en su pensamiento, la transformó en sus intenciones y propósitos. Antes pensaba en él, ahora para él todo era Cristo. Así es. Y él me lo dice en el libro de los Hechos cuando menciona
todo lo tengo por basura Es correcto. para alcanzar a Jesús. Y de esa manera encontramos que cuando hay una vida transformada, hay una vida que ha dejado todo atrás. En Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son esas nuevas. Entonces Dios quiere usarnos, sí. Dios tiene un plan para mi vida, pero que esto no lo disponga en mi persona pensando que soy yo, sino tomando totalmente y dejando que sea Cristo en mí. Y esto Dios lo va a usar para su gloria, porque ahí donde vemos a un apóstol erudito, un apóstol que dice en Gálatas que él estuvo ahí entre los que se llaman columnas, en este caso Pedro, Juan y Jacobo, y que de alguna manera ellos le dieron, dice, el compañerismo, la diestra, el saludo donde lo reconocían, porque él sabía que el apostolado no se lo había dado ninguno de ellos, no se lo había nombrado ningún integrante o líder de la iglesia, hablando en lo terrenal, sino que el llamado había sido del Señor mismo Jesús para convertirlo en apóstol. Pero él tuvo que humillarse, él tuvo que reconocer que era Cristo, el centro de todo era Jesús. Por ello, esa transformación que lo notamos en el nombre que ahora él llevaba sobre sus hombros. De Saulo, el perseguidor, a Pablo, el apóstol. Así es, y mire, quiero leerle un poquito aquí en 1 Timoteo, en el capítulo 1, dice el apóstol, dice, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, Amén. porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Dice, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Y la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían de aceptarla. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, decía el apóstol, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Amén. Y nos gozamos porque precisamente el capítulo 9 de Hechos nos habla de la conversión, la etapa de la conversión de Saulo, cuando él dice que iba en persecución de los del camino, incluso de Jerusalén, donde empezó, y camino a Damasco. Él había pedido permiso, autorización para que él pudiera ir en contra de esta gente del camino. Y precisamente, valga la redundancia, en el camino hacia Damasco, dice que le rodeó una luz de resplandor, el cual le pregunta, ¿quién eres? Y ahí se oye la voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así es. Entonces dice que cae del caballo y queda ciego, porque eso demuestra la condición de las personas cuando no se tiene la luz del evangelio, pues se está en tinieblas. Y de esa manera demuestra que Saulo realmente estaba equivocado en su dirección, estaba equivocado en su propósito. Y entonces ya dice que lo llevaron a Damasco, lo guiaron a Damasco porque ya no tenía visibilidad, había perdido y sus ojos se habían afectado. Pero allí en Damasco, donde hemos narrado la historia acerca de Ananías, dice que él oró, cuando ya tuvo la oportunidad, oró por Saulo y le dijo a Saulo esta palabra, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, es el que me envió a ti, Sí. para que yo ore por ti. Y al orar por ti, tú vas a recibir la vista. Yo quiero decirle a las personas que nos escuchan, nos ven, que no importa
qué condición podamos encontrarnos. No importa lo que hemos hecho, no importa qué tan bajo hemos caído. Dios nos levanta, Dios nos rescata. No importa qué tan oscuro sea el mundo en el cual nos envolvemos. La verdad es que hay luz en Jesús y Él es la luz del mundo. Esa luz va a iluminar nuestras vidas. Pero es importante que nos acerquemos para que alguien nos ministre, que alguien ore por nosotros, que alguien nos comparte el Evangelio, porque el Evangelio es luz, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, esa palabra que Ananías le dijo, yo al orar por ti, tú vas a recibir la vista, vas a ser sanado. Y entonces dice que cuando oró por Saulo, cayeron de él como escamas de su vista. Eso habla de carga, eso habla de pecado, eso habla del reino que lo dominaba a hacer esas cosas, porque aquí haciendo un comentario en paréntesis, ¿cómo es posible que incluso hay gente que hace las cosas y dice que lo hacen hasta incluso en el nombre de Dios? Como sucedió en la Edad Media, que hacían las cruzadas y peleaban en el nombre de Dios y mataban en el nombre de Dios. Y realmente cuando alguien hace cosas como estas, impropias, indebidas, que en vez de ayudar afectan, pues no es de Dios, aunque lo hagan en el nombre de Dios. Por eso Dios viene al encuentro con nosotros, como lo hizo con Saulo, a traer luz verdadera y a darnos esa libertad que el hombre necesita en estos tiempos. Así es, y queremos verdaderamente compartirles este mensaje, que Dios puede transformar tu vida, aún en la situación que tú te encuentres, aún en la vida que tú hayas vivido. Si tú decides tomar valentía y entregar tu vida al Señor, la gracia de Dios es redentora. Nos saca de esa vida de indefensión, de ese lugar de indefensión en el que nos encontrábamos, porque sin Dios no somos nada. Sin Él nada podemos hacer, dice la Escritura, apartados de mí, nada podéis hacer. Pero cuando nosotros tenemos a bien tomar esa gracia, ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, la Biblia dice que porque Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. La gracia es contextual, está actualizada, está disponible para todos aquel que la quiera hacer suya. Esa gracia que transformó la vida radical del apóstol Pablo de ser un perseguidor de la iglesia que estaba en ignorancia, aún con todo el conocimiento que él tenía de la ley, de las escrituras. Dios lo transforma, Dios lo transiciona a un estado nuevo, a un pensamiento nuevo, alineado con el pensamiento de Dios. Y Dios lo puede hacer en tu vida. Esa gracia sigue todavía vigente hasta el día de hoy, no tiene caducidad. Esa gracia te puede transformar, te puede moldear, es reformadora. Cambia tu vida, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de ver las cosas, no como antes las veías, ahora tú vas a verla con los ojos de Dios, con los ojos de Jesucristo, porque la gracia de Él va a estar en tu vida y esa es la que va a hacer ese cambio como lo pudo hacer con Saulo. Porque Saulo, él reconoce que está en ignorancia y cuando nosotros no tenemos, hermano, la gracia de Dios en nuestra vida, nosotros estamos en la oscuridad. Así es. Estamos en cadenas, atrapados en la oscuridad. Estamos ahí en lugares donde nos estamos esclavizados por el pecado. Pero Dios siempre ha querido, Él siempre ha pensado y ha tenido pensamientos buenos de paz y de victoria, de Amén, vida amén. para cada uno de los que creemos en Él. Y hoy nosotros podemos ser testigos de cómo cuando la gracia llegó a nuestra vida, hubo también ese cambio radical en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar, y empezó un proceso, empezó una transformación que era necesaria y que ahora la gente tiene que ver en nosotros ese cambio que opera en nuestra vida, porque la gracia es el recurso que Dios nos ha dado y que sigue vigente hasta nuestros días y que tiene el poder de transformar una persona como Saulo, que era el perseguidor acérrimo de la iglesia, que consentía en la muerte de los del camino, que buscaba de una manera muy feroz acabar, atacar
aquellos que tenían la fe en Cristo Jesús, ahora ser una persona útil, una Amén, persona amén. que ahora caminaba junto con los del camino y que sin duda alguna el apóstol Pablo dejó una enseñanza tremenda en aquellas cartas, en aquellos viajes misioneros que él logró hacer y ahora lo vemos como un predicador del evangelio, como un predicador ahora no como enemigo de la cruz, sino ahora alguien que carga la cruz, alguien que va y que dice, hay oportunidad para tu vida. Si Él me transformó a mí, Él te puede transformar a ti. Así es. Y las palabras que aquel hombre que estaba ciego, según San Juan capítulo 9, dice que Jesús lo mandó a lavarse en el estanque del Siloé, Siloé que significa enviado. Y él dice, yo fui y me lavé y cuando regresé ya estaba viendo, ya tenía salud. Y cuando le preguntan acerca de quién lo había sanado, quién le había dicho esas palabras, él dice, yo solo sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. En la vida de Saulo es exactamente lo mismo. Antes estaba ciego, pero ahora veía la luz, veía a Cristo. Y según los datos que nosotros hemos conocido, más o menos a la edad de Saulo era relativo a la edad del Señor Jesús cuando murió en la cruz. Así que no distaba mucho en edades. Pero este personaje, el apóstol Pablo, llegó a conocer a Jesús tan profundamente que llegó a serlo el centro de su vida. Llegó a serlo el centro de su vida en la práctica, en la enseñanza, o sea, su doctrina, en cuestión de imitarlo, en cuestión de darse cuenta lo valioso que era Jesús de Nazaret, sabiendo que era Dios que había estado aquí en la tierra. Entonces, de esa manera vemos cómo el apóstol abraza abraza la fe tan profundamente, se arraiga en el Evangelio, en Jesucristo, y como usted lo menciona, ahora se convierte en un gran predicador, en un gran maestro, pero sobre todo me encanta de verlo como un gran defensor de la fe, porque ese es el cambio, esa es la transformación que Dios da, de que antes no podía escuchar acerca de Jesús, ahora su hablar era solamente Jesús, su prédica era solamente Jesús. Él decía que no sería otra cosa más que hablar de Jesús y de este resucitado. Y de esa manera, por lo tanto, qué importante es ver en este periodo, esta parte de la vida de Saulo a Pablo, y esa es la conversión al cristianismo, de cómo de un extremo a otro, y de lo negativo a lo positivo, de lo malo a lo bueno. Entonces, de esa manera vemos cómo es tan útil en las manos de Dios una persona que antes no valía nada, como hoy tiene un gran valor y gran utilidad, que esa es lo que Dios quiere hacer en cada vida. De manera que podamos abrazarnos tanto, arraigarnos tanto en esa fe que la llegamos a atesorar y sea parte de nuestra vida. Por eso hemos considerado que la Biblia es nuestra regla de fe, porque creemos lo que ahí dice. Y el apóstol Pablo, conocedor de la ley, pero que en cuestión de interpretación, en cuestión de conocer bien, no estaba bien enterado. Pero él, por el Espíritu Santo, fue iluminado, vino la luz a su vida y él pudo conocer a través de la palabra, a través de las prédicas de los más apóstoles acerca de Jesús. Y es tan profundo porque dice la palabra que cuando Tomás no creía en la resurrección de Jesús, el Señor se le apareció a Tomás. Y cuando Tomás ve a Jesús, cae de rodillas, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dice, porque viste, creíste. Y ahí viene esa palabra, bienaventurados los que no han visto y han creído. Y Saulo de Tarso no había conocido a Jesús en persona como los demás apóstoles, excepto de esa ocasión cuando se le aparece, pero ya en su gloria, en su presencia divina. Y desde entonces él abraza esa posición de ser predicador, de ser maestro, pero sobre todo defensor del Evangelio, dar su vida incluso por aquel por quien mataba, a quien perseguía, a quien quería desterrar, pero pues contra Dios no se puede. Al contrario, quien se ponga en esa postura, creemos y oramos que al final de cuentas vengan a los pies de Jesús. Así es. Y vemos nosotros
Amados, aquellos que nos están escuchando, queremos compartir con ustedes el mensaje concreto de este tema, que Dios puede transformar tu vida. Lo que para ti es imposible, para Él es posible. El apóstol Pablo se convenció de una manera tan tremenda que las declaraciones que él hacía siguen aún vibrando en nuestros corazones. Decía el apóstol: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, él, su vida estaba centrada en Cristo. Y el evangelio, hermano, que él predicaba, decía que era poder. Amén. El evangelio es poder. La Él salvación. él lo reconocía, porque ese fue el medio que a él llegó y lo salvó, lo transformó, lo transicionó. Y Dios lo puede seguir haciendo hasta nuestros días. Pablo, aún en la cárcel, aún ahí donde estaba amarrado, estaba encadenado, Pablo seguía predicando el evangelio. Porque aquellos guardias que lo tenían, aquellos romanos que lo cuidaban, cuando Pablo escribía las cartas a la persona que estaba escribiendo y que le estaba dictando lo que iba a escribir, aquellos hombres estaban escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Sí, amén. Y yo creo que sin duda que cuando estos hombres llegaban a su hogar y empezaban a meditar en lo que escuchaban de Pablo, yo creo que sus vidas empezaron a tomar un rumbo diferente. Porque nosotros sabemos, hermanos, que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Y lo hizo en el apóstol Pablo y lo va a seguir haciendo en la vida de todo aquel que tenga las ganas, que tenga la oportunidad, que se dé la oportunidad de escucharla y de saber que la gracia de Dios sigue vigente hasta nuestros días. Y no hay manera mejor de predicar el evangelio más que con la vida misma. Así es. Las palabras son congruentes con lo que las personas ven que vivimos. Por eso la gente se sorprendía cuando en el caso de aquel joven o aquella persona que fue ciega y que de alguna manera, pues, le preguntaban quién lo había sanado. Entonces él llega a decir, ¿verdad?, que él era la persona, porque las personas dudaban si él era. Y unos decían, sí se parece. Otros decían, pues tiene características. Pero él confirmaba y afirmaba, yo soy. No hay mejor oportunidad de ver a una persona que ha sido quizás lo peor, quizás en muchos aspectos, porque cuando digo peor, no me refiero solamente a alguien que ha sido muy agresivo, por si incluso Saulo era enemigo en cuestión religiosa. Entonces, nos referimos al aspecto de alguien que no está con Dios, no está en Dios, no está en el Evangelio, pero que tiene la oportunidad de ser transformada y a veces la gente duda, a veces la gente tiene incredulidad, pero realmente el testimonio de eso es lo que estamos hablando, que es lo que impacta, de que la gente no tiene otro argumento o algo que pueda negar porque lo están viendo sus ojos. Ver a Saulo, perseguidor, y él mismo dice en Hechos 22, cuando él da testimonio de su conversión, cuando él explica, dice, las mismas autoridades religiosas y civiles dan testimonio, dicen que yo fui con ellos a pedir cartas. Ellos atestiguan que lo que yo digo es verdad. Y eso es lo que vamos a encontrar, que no hay mejor prédica, no hay mejor evidencia que la vida transformada por el poder de Dios. Entonces, de esa manera, Pablo por eso decía en Romanos 1:7, no me avergüenzo del evangelio porque es poder Poder de de Dios Dios. para salvación. ¿Por qué? Porque vemos una vida transformada. Y eso es lo que queremos que con este segmento, esta palabra, te des cuenta de que ahora somos útiles. Todos podemos ser útiles ante Dios. Dios transforma la vida y no importa lo que se ha hecho. Si vienes a Cristo, Cristo limpia, Cristo perdona, Cristo transforma Así es. y que nos va a convertir en alguien tan útil. Y es precisamente donde muchas vidas, y faltaría tiempo de comentar y de decir cuántas personas han salido de esa condición y ahora son gente que sirve a Dios, que predican el Evangelio, que comparten la palabra y muchos de ellos evidentemente ante cualquier cosa defienden con un corazón y una vida entregada el Evangelio
de Jesucristo. Así es. Y por último, nada más quiero decir repetir estas palabras que el apóstol Pablo les decía y que nosotros los que caminamos en el Señor tengamos también la convicción y la valentía de repetirlas. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy. Así es. Entonces, para que Pablo diera esta declaración, él sabía por qué lo estaba haciendo. Él estaba convencido de que la vida de Saulo ya no estaba más en él, de que la vida de aquel joven conocedor de la ley, aquel joven perseguidor de la iglesia, aquel joven con un celo tremendo por las cosas de Dios, a su manera, como él pensaba que era correcto, ya no estaba más en él. Ahora la gracia de Dios estaba en su vida y había hecho de él un nuevo hombre, un seguidor, un imitador de Jesucristo. Así es, si quieres saber más de temas como estos, más de la palabra, más acerca de lo que Dios puede hacer en tu vida, puedes llamar al número de teléfono que aparece en pantalla. Puedes de alguna manera pedir oración tal vez por tu vida, por alguien que deseas que Dios transforme. Este es el momento. Dice la palabra que hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad que tú puedas también, juntamente con nosotros, tener la oportunidad de que Dios te rescate, que Dios te transforme y, ¿por qué no? Un día poder saber que Dios te ha convertido en predicador, maestro y defensor del Evangelio. Amén. Pastor, hacemos una oración en Vamos a esta orar. Sí, hora. Padre maravilloso, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado en este día, Señor, de compartir el mensaje de tu palabra a través, Señor, de esta plática que tuvimos aquí el pastor Juan y un servidor. Que haya sido, Señor, de mucha edificación para las personas que lo escucharon. Que haya, Señor, sembrado en el corazón de aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor, y que dé fruto al 100 por 1, Señor. Que nosotros estemos convencidos que lo que a nosotros nos compete es obedecer fielmente tu palabra. Y nosotros sabemos que tu gracia, Señor, será derramada sobre todos aquellos que decidan el día de hoy decir, yo quiero esa transformación. Yo quiero ser hoy una nueva criatura. Yo ya no más quiero vivir en mis pensamientos, en mis razonamientos. Yo quiero que hoy todo esté sujeto a la voluntad de Dios y que mi vida sea transformada, que mi vida sea transicionada, que hoy yo pueda decir que lo que hoy vive en mí es Cristo, que lo que hoy dirige mi vida es Cristo, que el que hoy me guía a mí es Cristo. Y Señor, te damos gracias por la oportunidad, porque sé que a través de todo los lugares por donde esta palabra, Señor, es escuchada, en aquellos países donde nos ven, Señor, yo sé que esa semilla quedará plantada en los corazones y que un día dará ese fruto, así como lo dio con Saulo, y que fue convertido en un hombre que sirvió y que sigue sirviendo para el mensaje poderoso de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Bendiciones. Nos vemos en el siguiente segmento a la luz de la palabra. Pastor, bendiciones. Bendiciones.